continuar con los temas. No creo que lo veamos todo hoy. Así es que hoy tengo... No se ve. Ahí sí ve. Hoy ya no ven ustedes. Bueno, ¿qué les estaba diciendo? Ya me olvidé. Aprovecho. Vamos a avanzar lo que podamos, ¿sí? Y si no, continuamos la siguiente clase. De todos modos me toca a mí. ¿De acuerdo? Vamos a ver a un grupo de virus bastante grande, como son los Flaviviridae y los Togaviridae. Este grupo, por lo menos la mayoría de sus miembros, también en algunos textos los van a encontrar refiriéndose a ellos con otro tipo de nombre, ¿sí? Algunos de los virus Flaviviridae y Togaviridae están dentro de un grupo que se llama Arbovirus, ¿sí? Otros miembros de estos grupos, principalmente de Togaviridae, igual hay algunos miembros de Flaviviridae que van a estar dentro del grupo de los Tivovirus, y algunos miembros, aunque muy pocos, se les ha empezado a llamar como un grupo aparte, como Robovirus, ¿sí? Robovirus. No tiene nada que ver con lo que les viene a la mente, con lo de robo. ¿Cómo fue? No digas eso, tengo que llegar a 3 de la noche. Sí, ¿no? Está prohibido hablar a esta hora. ¿Qué se les viene a la mente? Arbovirus. Árbol. Tivovirus. Entonces, resulta ser, y aquí les he puesto estas palabras para que las tomemos en cuenta. Entonces, los arbovirus viene de la palabra artrópodos, de Borne, y virus. Entonces son virus que son transmitidos, Borne transmitidos por artrópodos, ¿sí? Arbovirus son virus transmitidos por artrópodos. Dentro de estos virus transmitidos por artrópodos hay una gran cantidad de virus que son transmitidos por garrapatas, ¿sí? ¿Cómo se llama la garrapata? ¿Cómo dice garrapatas en idioma inglés? ¿Quién su papá ha gastado para que sea bilingüe? Nadie. ¿Quién dijo por acá? ¿Quién dijo tic? Tu mamá gastó, pero se te olvidó. ¿Qué? Bueno. Bien, entonces, tic. No, pero qué bárbaro, chicos. De todos modos tienen un par de años para resolver eso. Entonces, tic de garrapata, y a ese grupo de virus transmitidos por garrapata, de Tick-Borne virus, ¿sí? Se le llama Tivovirus, ¿sí? Tick-Borne virus, Tivovirus, virus transmitidos por garrapata. Y hay otro grupo de virus en donde necesariamente hay un hospedador, ya que es importante en la transmisión, un mamífero, y ese grupo de virus son llamados Rodenter-Borne virus, ¿sí? Roedores, virus transmitidos por roedores, de robovirus, ¿de acuerdo? Entonces, todos estos virus los vamos a estar viendo parte de esta clase y en otras clases que les van a seguir dando. Pues resulta que este grupo en particular tiene una enorme importancia, sobre todo en nuestras regiones, trópico, subtrópico, porque justamente tenemos la mayoría de esos vectores y la mayoría de esos
roedores, ¿sí? Y por lo tanto generan problemas de salud pública en nuestra región. ¿Cuál es el principal virus de esos que nos afecta, por ejemplo, en nuestro país? Virus dengue, ¿verdad? Virus dengue. En Latinoamérica tienen otro virus que pertenece a los flavivirus, que es el virus de la fiebre amarilla, ¿verdad? Que quizás si no fuese por el Darién o por los controles de salud pública, pues ya tuviésemos fiebre amarilla, pero recuerde que siempre hay condiciones socioambientales que también restringen la llegada de virus. Entonces vamos a empezar a ver estos grupos de virus, en donde, resumiendo, hay vectores implicados en su transmisión y puede haber mamíferos silvestres o incluso urbanos que están implicados como huéspedes probablemente intermediarios. Vean que no vamos a ver los robovirus el día de hoy, pero para que vean que hay un grupo importante de virus, la mayoría pertenecen a hantavirus y arenavirus, y eso va a haber una clase particular para ellos. Más de 5 grupos pertenecen a los arbovirus, tivovirus y robovirus. 100 o más de ellos afectan a los humanos, y el día de hoy vamos a ver 2 grupos que son Togaviridae y Flaviviridae. Bien, como vieron en la clase al inicio, vaya chicos, como vieron al inicio de su clase de generalidades de virus, los virus se clasifican de acuerdo a varias características. Una de sus características, ¿cuál es? El tipo de genoma, el tipo de genoma. Y aún dentro del tipo de genoma, ADN o ARN, hay subclasificaciones, porque esos genomas pueden tener algunas características que les permite subagrupar a los virus. En este caso, los 2 grupos que vamos a ver ahora, y estas son preguntas que no deberían de fallar, porque lo primero que les pregunta, los togavirus pertenecen a virus con genoma RNA, DNA, RNA en sentido negativo, RNA en sentido positivo. ¿Cuál sería? Ya fallaste la pregunta, por no poner atención. Aquí está la respuesta. Entonces, el grupo de virus que vamos a ver ahora son virus de tipo RNA. Si se recuerdan, de RNA teníamos de doble cadena y cadena simple. De cadena simple tenemos 2 tipos de cadena. Una que va en sentido positivo y una que va en sentido negativo. Adelantando, la que va en sentido positivo, en algunas especies virales se dice que ese RNA es infectante, ¿sí? Es infectante. Pero cuando habla que es infectante, no necesariamente se está refiriendo a que si está el RNA aquí y me cae en una uña o algo, ya me infecté, ¿verdad? Se refiere a que ese RNA, en cuanto accesa al citoplasma de la célula huésped, inmediatamente puede traducirse en sus proteínas, porque es un RNA de sentido positivo que tiene la capacidad ya de poder traducirse, ¿sí? Sin ningún otro paso, ¿de acuerdo? Sin ningún otro paso. Entonces son virus RNA, cadena sencilla, monocatenarios, en sentido positivo. En sentido positivo. Teníamos también otra subclasificación, si eran virus envueltos o eran virus desnudos, ¿verdad? Aquí tenemos 2 grupos, virus envueltos y virus desnudos. Dentro de los envueltos tenemos otra subclasificación. Algunos que tienen como parte de su proceso de replicación del genoma un DNA intermediario, ¿sí? Cuando vean la clase de VIH, ahí van a ver este proceso. Virus RNA en sentido positivo envuelto
pero que para replicar su genoma requieren un DNA como intermediario, ¿sí? Como intermediario. Y los que no lo requieren, ¿de acuerdo? ¿Sí? Dentro de ese grupo que no lo requieren tenemos a los Togaviridae y Flaviviridae. Entonces, resumiendo, los Togaviridae y Flaviviridae son virus RNA monocatenarios, sentido positivo, envueltos, no requieren DNA como intermediario para replicar su genoma, ¿sí? Y en ese tenemos a los Togaviridae y Flaviviridae. ¿De acuerdo? ¿Dudas en eso? ¿Cuántas preguntas hay ahí? Varias. Si se aprenden esto, van a contestar las preguntas básicas de cada uno de los virus que veamos. No necesitan ni siquiera saber de dengue, de fiebre amarilla, de Zika, ¿sí? De chikungunya, sino que basta con que ustedes se aprendan esto y casi cualquier pregunta van a poder contestar en lo referente a la replicación del genoma viral, ¿sí? ¿De acuerdo? Esos dos grupos, Flaviviridae y Togaviridae, pues hacen ciclos de transmisión. Se pueden individualizar dos ciclos que son muy importantes: el ciclo humano-artrópodo-humano y el ciclo animal-artrópodo-humano, ¿sí? En el caso del ciclo humano-artrópodo-humano, el ejemplo que tenemos en nuestro país es el dengue, ¿sí? Es el virus dengue. Si ustedes se fijan, no necesitan ir a la selva, al bosque, para poder enfermarse o infectarse con el virus dengue. El virus se transmite a nivel urbano. Un Aedes aegypti que no está infectado se alimenta de la sangre de un humano infectado. Ese Aedes aegypti queda infectado, el virus se replica en el mosquito y se lo puede ir a transmitir a un humano que no está infectado, y de ese humano volver a infectar un mosquito que no está infectado. ¿De acuerdo? Entonces ese ciclo se repite tal cual como está aquí. El reservorio, por lo tanto, puede ser el humano. El virus va a estar circulando y va a estar utilizando como reservorio a nivel urbano, periurbano, incluso rural, al humano, sin requerir de otro tipo de huésped. Ahora, es importante mencionar que estos virus también se pueden transmitir de forma transovárica, es decir, que el Aedes aegypti que está infectado, cuando deponga sus huevecillos, en esos huevecillos, ¿sí?, la descendencia va a estar infectada con el virus, ¿sí? Es decir, que ya van a nacer mosquitos que están infectados con el virus. Entonces es posible la transmisión transovárica en los mosquitos. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver detenidamente el otro ciclo cuando estén viendo ya la enfermedad. Y el otro ciclo, que es animal artrópodo humano, por ejemplo, ahí tenemos la encefalitis japonesa, la encefalitis del río Nilo, y tenemos la encefalitis venezolana, y tenemos una gran cantidad de enfermedades febriles con trastornos neurológicos. Aquí el reservorio sí puede ser un animal, puede ser un roedor, por ejemplo, de lo que hemos estado hablando, puede ser primates, y pueden ser una diversidad de mamíferos que pueden estar en entorno de bosques y selva. Entonces, normalmente el virus se mantiene en ese ciclo, el reservorio y los mosquitos, ¿sí?, en su entorno, pero eventualmente o incidentalmente puede pasar al humano cuando el humano sí se inserta en ese ambiente donde está el reservorio con los vectores que le transmiten. ¿De acuerdo? Y la verdad es que, por ejemplo, la fiebre amarilla y otras arbovirosis pueden cumplir no solo con un ciclo, sino que pueden cumplir con los dos ciclos. ¿De acuerdo? Entonces ahí tienen en esa lámina algunos de los vectores que participan. En el caso de los mosquitos, vean que participan en diversas enfermedades febriles: la fiebre amarilla, dengue, encefalitis japonesa, encefalitis de San Luis, las garrapatas, la fiebre de Crimea-Congo, fiebre hemorrágicas,
varios virus transmitidos por encefalitis causada por virus que transmiten las garrapatas, la mosca de arena, etcétera. Y los reservorios, pues ahí los tienen abajo. Ya les mencioné yo que son una diversidad de mamíferos. Ahí no veo desde aquí. Tengo que ir más para allá y está para ahí. Pero bueno, esta lámina se las traigo para que vean acá que tenemos una cantidad de arbovirus y en este lado pues encuentran las propiedades de los virus. En este día lo que nos toca es que veamos los flavivirus y los togavirus. Ya tenemos dos géneros importantes. En el caso de la familia Flaviviridae vamos a ver el género Flavivirus, es otra pregunta, y el caso de la familia Togaviridae vamos a ver el género Alphavirus, ¿sí? Todavía el año pasado, y en sus libros de texto, todavía los que tienen ustedes, creo yo, dentro de los Togaviridae se incluían algunos virus, como por ejemplo el virus de la rubeola, ¿sí? Y así aparece en los libros, pero ya el año pasado se corrigió eso y ese virus está fuera del grupo de los togavirus, ¿de acuerdo? Y eso se les va a dar en una clase que ya se planificó, una clase aparte, ¿sí? Entonces, en el lado que sería izquierdo de la lámina van a encontrar las propiedades de los virus, que son de cierta manera generales para todos, pero algunos presentan particularidades, ¿sí? Entonces tenemos dos géneros, ¿verdad? Flaviviridae, género Flavivirus, y Togaviridae, el género Alphavirus. Del género de los alfavirus, el que nos importa el día de hoy, su miembro es el virus chikungunya, ¿sí? Virus chikungunya. Y del género Flavivirus, pues ya estuve mencionando varios, pero aquí están ampliados. Miren, yo les he mencionado virus dengue, fiebre amarilla, Zika, pero ahí tienen una vastedad de virus que pertenecen al género Flavivirus. Vale, ahí está la lámina que tanto les cuesta y les es tedioso a ustedes estudiar. ¿Quién me quiere decir, sin ver la lámina, qué tipo de genoma son los flavivirus y los togavirus? ¿Quién me levanta la mano? ¿Qué tipo de genoma tienen? No, pero sin ver la lámina, porque por eso estuve ahí gastando mis últimas cuerdas vocales ahí con ustedes hace un rato. Ajá. No, vaya, dilo fuerte pues. Ajá. Primero dice su compañero que son RNA. Dice que son RNA con sentido positivo. Por eso se dice que el R, en este caso, aunque no es una generalidad, se habla de que este RNA es infeccioso. Chicos, si no vienen a poner atención, no tiene sentido estar en la clase. Yo por eso ni les debería, yo no les pasara lista porque, pues sí, es infeccioso, ¿verdad? ¿Qué otra característica tienen estos virus? Son virus envueltos. De ahí tenemos dos vertientes, de acuerdo a cómo replican el genoma. ¿Qué dijimos? Un grupo de virus que ocupan un intermediario. ¿Cuál es el intermediario? ¿Ah? Díganlo fuerte. DNA, ¿verdad? ¿Y quiénes pertenecen a ese grupo? Dijimos VIH, ¿verdad? Los retrovirus. Pero tenemos el otro grupo de virus que no tienen como intermediario el DNA. Y esos son los flavivirus y los togavirus, ¿verdad? ¿Qué es lo que está en esa lámina? Entonces son, miren, son bicatenarios o monocatenarios. Entonces, si ustedes, vamos a ver,
Si ustedes no le dan importancia a esa lámina, se complican la vida, porque ahí está, ¿sí? Se complican la vida, ¿sí? Bien, entonces son virus RNA que son de una sola cadena, una sola hebra, ya son monocatenarios, son virus con envoltura y que además su genoma es en sentido positivo. Se dice que es infectante, ya expliqué y aclaré a qué se refiere con que es infectante, y entonces teniendo esa claridad, este genoma en sentido positivo, en cuanto esté en el citoplasma, va a tener la capacidad de ir a la maquinaria de transducción a generar las primeras proteínas virales, ¿sí? Normalmente estas proteínas virales son esenciales para mantener la producción de partículas infectantes en la célula huésped. Como son virus RNA y su genoma es en sentido positivo y produce y se traduce inmediatamente, pues estos virus se van a replicar ¿dónde? Fuerte, chicos. Citoplasma. Ella lo dijo fuerte, pero los demás no están convencidos. ¿Quién no está convencido que se replica en el citoplasma? Nadie. Todavía no se replica en el citoplasma. ¿Dónde se replica entonces? ¿100% seguro? No, pues sí, es que si no están seguros, miren, por eso es que van a disculpar realmente, por eso es que tienen serios problemas, ¿sí? Porque si ustedes aprovecharan la clase, quizás no tendrían que estudiar, ¿sí? Porque las preguntas son, salvo algunas excepciones y algunas preguntas por ahí que aparecen un tanto complejas, la mayoría de preguntas son preguntas sencillas en general y que no contestan porque simplemente no pusieron atención. Yo trato de insistirles en las cosas básicas para que no tengan problema al momento de contestar el examen, pero si ni aquí pueden ni siquiera reproducir lo que acabo de decir en la diapositiva anterior, porque no he dicho ninguna astralidad, entonces a mí lo que me parece es que falta de atención de parte de algunos, quizás no de todos, porque algunos veo que con seguridad pues dicen las cosas. Entonces estos virus se replican en el citoplasma, y si yo pregunto por qué se replican en el citoplasma, ¿quién me puede contestar? Vaya ahí. ¿Por qué replican en el citoplasma? Sí, sí. ¿Por qué replican en el citoplasma? Ah, chicos, y que no, y lo que recibieron en la primera clase, pues. Y lo acabo de decir. Por su genoma, dice su compañera. ¿Y qué tendrá que ver el genoma? Ah, bueno, el ARN. ¿Y no tendrá nada que ver el ARN en sentido positivo? Que le permite replicarse nomás ahí en el citoplasma. Chicos, se replica en el citoplasma, pero ya les dije, el genoma RNA en sentido positivo, en cuanto está en el citoplasma, se es capaz de traducirse en sus proteínas en la maquinaria ribosomal de transducción de la célula huésped. Por eso replica en el citoplasma, ¿sí? Por eso replica en el citoplasma. ¿Qué pasaría con el otro grupo de virus que necesitaban un intermediario como DNA?
¿Dónde dijo la señorita de negro? Disculpa que no sé el nombre. En el núcleo. ¿Están de acuerdo todos? ¿Quién está gritando ahí? No, para felicitarlo, pues que así tienen que hablar. No hay suavecito. En el núcleo. Entonces el DNA viaja al núcleo y allá se va a replicar para formar copias de más copias del DNA, y después se va a generar copias de ARN y otras van a ser RNA mensajero, y esas van a salir a la maquinaria de producción de proteínas a traducirse. Pero en este caso lo que estamos viendo son los que no tienen intermediario de DNA, ¿verdad? El RNA se replica en su citoplasma, ¿sí? Ese RNA en sentido positivo se traduce inmediatamente en las proteínas, sobre todo en las proteínas más importantes del virus, ¿sí? ¿De acuerdo? Y se producen múltiples copias además del genoma viral, y estas a su vez se van a seguir traduciendo en más proteínas, ¿sí? Los virus entran a la célula huésped. Lo digo ahorita, no voy a hacer que se me pase por alto más adelante, porque a veces estoy explicando el ciclo y ya doy por sentado que ya lo dije. Entran por endocitosis mediada por receptor, ¿sí? Y normalmente cuando los virus entran por endocitosis mediada por receptor, normalmente van a formar, en la misma palabra lo dice, endocitosis, ¿sí? Todos los virus, aunque no es una generalidad, pero todos los virus cuando entran por endocitosis mediada por receptor, o también llamado viropepsia, da por alusión que se forma un endosoma, ¿verdad? Un fagosoma, ¿sí? De esa forma entra el virus, ¿sí? De esa forma entra el virus. Y luego, normalmente estos virus, tanto toga como Flaviviridae, para salir de su célula huésped, salen por exocitosis. Algunos salen como una especie de gemación, pero normalmente provocan la destrucción o la lisis de la célula huésped, ¿sí? La lisis de la célula huésped. Ahí ya tienen el primer punto importante de patogenicidad de este grupo de virus, que muchas veces destruyen las células que están infectando para liberarse e ir a infectar otras células. Ahí tienen ya el primer apartado de la fisiopatogenia de las enfermedades que producen estos virus. A eso súmenle la probable respuesta inmunológica e inflamatoria a esa infección. Y ahí tienen los dos eslabones quizás más importantes de la patogenia de estos virus. En general, aquí estamos hablando en general. Vamos a ver, otro aspecto muy importante. Vean, aquí tenemos en esta parte de acá, por eso voy a traer, mejor prefiero traer la computadora porque desde allá se puede. En esta parte de acá, ustedes observan el genoma de los togavirus y acá el genoma de los flavivirus. Y a pesar de que en la lámina donde veíamos que son virus RNA, en sentido positivo, envueltos, ¿sí? Vean que realmente su genoma está dispuesto de forma diferente, ¿sí? Este es del sentido 5' a 3' y este es del sentido 5' a 3'. Tenemos dos grandes grupos de proteínas que codifican el genoma de estos virus, ¿sí? Todas las proteínas llamadas NSP, del inglés No Structural Protein, son proteínas no estructurales, ¿sí? Proteínas no estructurales. Y el resto de proteínas, como la proteína E, E2, E1, son proteínas de tipo estructural, ¿sí? Las proteínas estructurales van a estar formando la cápside, van a estar formando la envoltura, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y las proteínas no estructurales normalmente van a tener una funcionalidad, ¿sí? Aquí más o menos una funcionalidad de la que estuve hablando en la clase anterior. Por ejemplo, ¿qué necesita un genoma RNA en sentido positivo
para que en lugar de traducirse en proteínas, genere copias del mismo ARN? ¿Qué proteína necesitaría? ¿Qué proteína se les ocurre? Algo básico de bioquímica. ¿Alguien que levante la mano? ¿Ah? Bueno, digamos que es parte de las funciones de este tipo de proteína, pero una función más importante. Chicos, pero ¿saben saben el dogma central de la biología molecular? ¿Quién lo sabe? Es lo primero que les dan en bioquímica. El DNA, de forma general, puede sufrir dos procesos. ¿Cuáles son? No sé. Voy a tomar agua. Ya sé. Pues sí. Es que fíjense que damos por sentado algunas cosas y probablemente el problema no solo está en la falta de atención o que no les gusta transmisible, sino que también el problema está en algunas cosas que se dan por sentado que ustedes deben de saber y quizás no las tienen muy claras, ¿sí? Allá levantó la mano alguien. Fuerte, fuerte, chicos. Bien, más o menos, pero te felicito. Y ahora los demás, ¿por qué no lo buscaron rápido en la IA? ¿Para qué tienen esos teléfonos? Ve, todos tienen el teléfono ahí y están viendo otras cosas, ¿ve? Están viendo otras cosas, ¿ve? Ahí están viendo el Facebook, viendo ahí las noticias a saber de qué, menos para lo que deberían de ocuparlo. Ajá, chicos, el DNA puede transcribirse y replicarse. Las enzimas que median esos procesos son un conjunto de enzimas, pero hay una de ellas con una función muy particular, que son las polimerasas, ¿verdad? Polimerasas. Normalmente los virus también tienen proteínas que tienen función de polimerasas, función de girasas, de DNA girasas, de helicasas, ¿sí? A veces la misma proteína tiene esa misma función. A veces se generan proteínas diferentes con esa función muy particular de los virus, ¿sí? Y por lo tanto, producto de la replicación del DNA se forma otra copia de ADN, ¿verdad? De ADN. Y producto de la transcripción del DNA se forma una copia de tipo RNA, ¿sí? De RNA. ¿RNA de qué tipo? Mensajero, ¿verdad? Este RNA mensajero va a salir del núcleo y va a ir a la maquinaria de traducción, ahí a los ribosomas, para producir las proteínas. ¿De acuerdo? Ahora, ese es el dogma central, pero vimos en la lámina anterior que hay virus que son RNA, y del RNA a través de una enzima que se forma RNA. ¿Cómo se llama esa enzima? ¿La vieron en bioquímica también? ¿O ya no ven eso en bioquímica? Transcriptasa inversa o transcriptasa reversa. A partir de el RNA se forma DNA, ¿sí? Y eso rompe con el dogma central, pero algunos virus lo hacen, ¿de acuerdo? Sí, entonces la mayoría de virus en su genoma codifican para proteínas estructurales, como proteínas de envoltura, proteínas de la cápside, pero también codifican proteínas
que tienen una función, y una de esas proteínas importantes que la mayoría de virus codifica, que es esa función de polimerasa. El virus tiene que tener cómo generar copias de este genoma en el citoplasma. Entonces, a través de esas polimerasas va a generar copias en sentido, si este es en sentido positivo, la copia que se genera, ¿en qué sentido va a estar? En sentido negativo. ¿Y esa ya es funcional para el virus? No, porque si quiere que esa copia de RNA forme parte de la nueva partícula viral, tiene que a partir de ese genoma RNA en sentido negativo se forme una copia en sentido positivo, y esa copia sí ya puede formar parte del nuevo virus. Además, si el virus lo que quiere es generar una gran cantidad de copias de RNA en sentido positivo para producir una gran cantidad de proteínas no estructurales y proteínas estructurales, necesita que esos RNA puedan traducirse en los ribosomas, ¿sí? Y para eso tiene que estar en sentido positivo. Entonces, esa polimerasa va a generar copias en sentido negativo, y de esa hebra en sentido negativo va a generar copias en sentido positivo. Esa copia en sentido positivo va a servir o para producir proteínas, o va a servir para formar parte de la nueva partícula viral. ¿Qué pasó? Bien, vean que les hablaba del 5' a 3', ¿sí? Esperando que también hayan visto eso en bioquímica, ¿sí? Porque también tiene importancia, ¿sí? También tiene importancia. Vean que a pesar de que estos son virus que, de acuerdo al esquema anterior que vimos, están ciertamente emparentados, ¿sí? Filogenéticamente están ciertamente emparentados, vean que su genoma es un tanto diferente. ¿Qué es lo que ven de diferente en estos dos? Y es pregunta de examen. ¿Qué es lo que ven diferente? Ahí están los colorcitos. Ven que se ha invertido, ¿sí? Vean que en el caso de los togavirus, las proteínas no estructurales están primero, aguas arriba, ¿sí? En la parte 5' hacia abajo, y las proteínas estructurales están en la parte más cercana al 3', ¿sí? Eso significa pues, que para estos virus son más importante al inicio de la replicación la producción de proteínas no estructurales, ¿sí? En el caso de los togavirus. En cambio, los flavivirus, vean que lo primero que está y lo primero que se produce en grandes cantidades son las proteínas estructurales, como la proteína E, la proteína M, ¿sí? Son las primeras que se producen, y se producen en grandes cantidades. Para los flavivirus, como el virus dengue, el virus de la fiebre amarilla, es indispensable que se produzca al inicio de la replicación una gran cantidad de proteínas estructurales. No quiere decir que no sean importantes las no estructurales, pero prioriza el virus, necesita una gran cantidad de proteínas estructurales para que se generen las nuevas partículas virales. Bien, esto ya lo habíamos mencionado, son virus que van a provocar, salen por gemación, algunos por exocitosis, y normalmente van a provocar lisis de la célula huésped al salir, entonces van a ser virus citolíticos. Estos virus hacen ciclos de replicación y viremia, ¿sí? La mayoría lo hace. Y a lo que les mencionaba al principio, aparte fundamental en la fisiopatogenia, aparte de la destrucción de las células que infectan,
que es como parte de la base de su patogenicidad o de daño. La otra parte son buenos inductores de interferón, ¿sí? Y de otros mediadores proinflamatorios. ¿De acuerdo? Este interferón pues también está relacionado con la producción de otras citocinas, muchas de las cuales a veces generan también la producción de sintomatología sistémica, y a veces esa sintomatología también se da de forma localizada en vías aéreas superiores, por ejemplo, y por eso van a ver que algunas personas infectadas con virus dengue, con virus Zika, incluyendo con chikungunya, muchas veces estas personas, sobre todo al inicio de la infección, tienen un cuadro parecido a un cuadro rinofaringeo, un cuadro gripal, ¿sí? Y es normalmente por la producción de ese interferón. De hecho, el brote, vamos a llamarle, voy a evitar hablar de epidemia, el brote de dengue que del año pasado estuvo directamente relacionado con cuadros que la gente hablaba que tenía un cuadro tipo resfriado, pero a los días después aparecía con el resto de sintomatología de dengue, ¿sí? Y mucha gente consultó, y como tenía un cuadro pseudogripal, entonces se lleva a la casa no como un caso sospechoso de dengue, sino que un cuadro tipo resfriado, ¿sí? Y la mayoría de esos casos pues fueron dengue, eran dengue, ¿sí? Y es por eso. Así es que no solo porque hay sintomatología gripal van a descartar que es dengue, y no debería, es un rinovirus, nada que ver, sobre todo en nuestro país, que es endémico. Entonces ya hablamos que son arbovirus, y además una característica muy importante es, a pesar de que estos virus pueden infectar células de tipo epitelial, una gran variedad de células, también tienen la capacidad de infectar células del estirpe monocitos macrófagos, ¿verdad? Y dentro de esas células que infecta pues está la célula dendrítica, que es una de las más importantes en el proceso de infección de estos virus. Otro aspecto muy importante que es característica de estos virus y que está relacionado también con la fisiopatogenia es lo que pasa con el dengue. Si ustedes han padecido se han infectado con el dengue serotipo 1, por ejemplo, y después usted se infecta con el dengue serotipo 2, usted tiene anticuerpos contra el dengue, ¿sí? Pero que son altamente efectivos y neutralizantes para el dengue tipo 1 que le dio origen, pero que sí son capaces de unirse al virus dengue tipo 2, pero no lo neutralizan, ¿sí? Y esa falta de neutralización pues contribuye a la patogenia de la enfermedad, sobre todo en el dengue en infección secundaria, ¿de acuerdo? Que lo vamos a ver hasta el otro ciclo, esa parte. Esto ya lo había mencionado al principio. Vamos ya de manera particular. La palabra flavivirus viene del latín flavus, que significa amarillo, y el virus prototipo de los flavivirus, adivinen cuál es. ¿Ah? El virus de la fiebre amarilla. Ya ve que sí sabe, ya eso ya no se los pregunto porque ya lo saben. El virus de la fiebre amarilla, hay más de 70 especies, hay más de 25, 30 artrópodos implicados en su transmisión, y aumentando la lista de artrópodos que es posible que lo transmitan. Tenemos también dentro de estos flavivirus algunos tivovirus, ¿sí? Que son virus transmitidos por garrapata del tick-borne virus, que ya lo hablamos al principio, y que normalmente podemos agruparlos de acuerdo al espectro clínico de la enfermedad que causan, en virus encefalíticos, donde está todo el grupo de las encefalitis que estuvimos viendo al principio, y los virus viscerotrópicos, donde está el grupo del, por ejemplo, el virus dengue, fiebre amarilla,
En el caso de los virus encefalíticos, su mismo nombre nos indica cuál es su tejido diana para causar enfermedad, aunque eventualmente pueden infectar los tejidos de nuestro sistema. Y los virus viscerotrópicos, que casi no afectan el tejido neuronal, pero que afectan vísceras, afectan hígado, afectan riñón, ¿sí? Y nos causan cuadros sistémicos, nos causan hemorragia. ¿Cuáles serían esos? Virus dengue, fiebre amarilla, ¿verdad? Entonces tenemos esos dos grupos. Sin embargo, llegado un momento de gravedad, esos virus se traslapan, ¿sí? Tanto virus dengue como Zika, fiebre amarilla. Si el cuadro es complicado, estos virus llegan a afectar el sistema nervioso central. Y de igual forma, los encefalíticos terminan afectando todo nuestro sistema. ¿De acuerdo? Y ya esto pues ya sería fácil para ustedes. Todos son virus RNA. El RNA ya mencioné por qué es infeccioso. Son envueltos, esféricos. El tamaño es variable dependiendo del virus que estemos hablando, pero algunos textos hablan de 50 nanómetros, otros hablan de entre 40 y 60. ¿Sí? Cualquiera de las dos respuestas serían válidas. Y las proteínas de la cápsida están dispuestas en una forma de simetría icosaédrica. Algo muy importante que está acá, y acá lo estoy señalando, es que la replicación se da en el citoplasma, pero el ensamblaje del virus se da en el retículo endoplásmico de la célula, ¿sí? En el retículo endoplásmico de la célula. Y quizás lo más importante es que todos estos virus de la familia de los flavivirus están relacionados serológicamente, ¿sí? No está ahí, no está acá, chicos, pero acá abajo lo pueden, creo que está, ahí está. Están emparentados serológicamente, no solo filogenéticamente, sino que también serológicamente, y eso es algo que deben de tomar en cuenta, ¿sí? ¿Por qué lo deben de tomar en cuenta? Porque esa relación serológica hace que, por ejemplo, usted hace una prueba de ELISA para anticuerpos contra dengue, y esta prueba le puede salir positiva y usted no estará infectado con dengue, sino con otro virus, por ejemplo, fiebre amarilla, y viceversa, ¿sí? Entonces, esa desventaja siempre hay que tomarla en cuenta. Esa interrelación serológica que existe entre ellos, siempre hay que tomarla en cuenta para el diagnóstico serológico de las infecciones por flavivirus, ¿sí? Porque una prueba serológica, por ejemplo un ELISA para anticuerpos contra dengue, nos puede dar positiva si la persona realmente, por ejemplo, estuvo infectada con otro virus o está infectada con otro virus, y nosotros pensamos que es dengue y realmente está infectado, por ejemplo, con fiebre amarilla, ¿sí? Van a ver cuando vean la fiebre amarilla que todas estas enfermedades tienen un espectro clínico inicial, no prodromo, sino inicial, en donde sus sintomatologías se traslapan. Y tanto el dengue puede llegar a ser hemorrágico y afectar el hígado, como la fiebre amarilla, que su clínica característica es la afectación hepática con hemorragias también. Entonces van a ver que las clínicas en algún momento, sobre todo en los casos graves, se traslapan. Pero cuando son cuadros bien clásicos, clínicamente hablando, se puede realmente diferenciar sus características clínicas. Nos quedaríamos hasta aquí, chicos, porque tengo una eventualidad ya justo hace 10 minutos que tengo que moverme a resolver algo, y después tengo otra actividad en el laboratorio. Así es que continuamos el lunes, terminamos esta clase y vamos a dar la siguiente clase, que más o menos dura 1 hora. Así es que estaríamos al día el lunes, ¿verdad, Lick? Perdón, el miércoles, ya estoy pensando en el otro lunes. Es que fue muy corto el fin de semana. Vale, vamos, chicos.